Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí, llevo yo a los hijos de Israel, perdón. Y dijo, y Moisés dijo a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y le dije, y el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me ha enviado a vosotros. Bueno, es una historia muy, muy interesante, el cual nos enseña realmente que aunque el pueblo de Israel se encontraba cautivo físicamente, porque hay dos tipos de cautividad, la física y la espiritual. Mire, darse cuenta de algo muy importante. Moisés sale huyendo de Egipto hacia el desierto y se encuentra, como algo muy raro, que se casa con la hija de un sacerdote de Madián, de un pueblo enemigo de ellos. Muy extraño. Se casó con la hija del pueblo enemigo de ellos, se llama Séfora, y tuvieron varios hijos. Él se olvidó, él dijo, no me acuerdo del pueblo, pero dice la palabra que el pueblo clamó a Jehová todos los días pidiendo que lo ayudara a sacar de esa tierra, de ese estado de esclavitud. Porque por eso es que dice segunda de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y creyere, entonces yo iré de los cielos y sanaré vuestra tierra. Moisés era una persona que se le dificultaba mucho hablar, muy parecido a mí un poco. Sí, pero Dios colocó personas idóneas para poder que él fuera delante del rey y pudiera libertar a su pueblo. Era muy difícil para una sola persona libertar a un gran número de personas, porque en ese entonces aproximadamente eran 2 millones de personas los que eran los de Israel, 2 millones. Y los egipcios se preocupaban. Este pueblo es más grande que nosotros, las mujeres son más fuertes, parían y a los días ya podían caminar. En cambio, una mujer egipcia, dedo débil, paría y duraba 2 meses, 3 meses para poder volver a caminar. Decían, no, aquí tenemos que hacer algo para poder acabar con esto. Porque si no, después nos toman y ahí sí que perdemos, porque lindo. Ellos entraron y como invitados eran cautivos y luego vamos a tenerlos, tenían cautivos y no le pagaban. Dios llama a Moisés en un momento muy importante. ¿Por qué? Su pueblo se encontraba cautivo, ¿cierto? Cautivo físicamente. No pertenecía o no podía salir de su tierra. No podía hacer lo que quisiera porque se encontraba cautivo. Muchas personas se encuentran cautivas de alguna cosa, tanto física, puede ser físicamente dentro de una cárcel, o espiritualmente que la tengan otra cosa que la tenga cautiva. Por eso es que cuando Moisés se acercó a la zarza, Jesús le dijo, quítate las sandalias. O sea, que quitara el miedo que él tenía porque él había huido de Egipto hacia el desierto porque tenía miedo de que lo iban a matar. Lu y yo, ¿cierto? Dice que Dios llamó la atención de Moisés por medio de una zarza. Dios nos llama a nosotros de una u otra manera. Muchas veces no queremos entenderlo, sinceramente. O nos hacemos los de la vista gorda, los que no queremos ver ya. Dios nos llama con lazos de amor, nos vuelve y nos llama. Pero nosotros, como somos personas que somos muchas veces tercas, Dios nos dice, hijo, ven a mí, pero no, ven a mí. Y llega el punto de que te toca
oprimirlo de tal manera que ya te sientes afligido, que tienes que decir, me toca ir donde él porque ya, ¿quién me puede ayudar en esto, en esta situación? Nadie. Por eso es que dice Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dice que Dios no llega en un momento preciso. Dios llega en el momento preciso para liberar a su pueblo y también libera a Moisés de sus miedos complejos que había tenido aislado y escondido en el desierto durante 40 años. Ya estaba cansado, con hijos y una profesión, pastor de ovejas. Pero Dios no lo había creado para vivir escondido. Su condición era temporal. Ahora comenzará su vida en un nuevo tiempo. Los planes de Dios son grandes con cada uno, pues Él no es un Dios pequeño. Esta porción de la Escritura podemos ver algunas cosas muy importantes. Primero, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Moisés llegó al monte Oré, monte de Dios que significa desierto, desolado, soledad, montaña de terreno seco. He aquí donde Moisés oye la voz y esto nos recuerda la importancia del silencio. Muchas veces nosotros como personas queremos que Dios nos hable, pero todo el tiempo andamos hablando. Pero Dios también, Él habla realmente cuando tenemos silencio. Cuando realmente un ejemplo, que te levantas a las 3 de la mañana a orar y no hay nada, todo se escucha todo calmadito así, y Él te puede hablar audiblemente. Dice que Él se apartó al secreto para poder escuchar la voz de Dios. Por eso es que Él llegó al desierto. Dice que se le aparece Dios mismo en una llama de fuego, en una zarza que no se consumía. Sin duda alguna, Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Dios no nos llama por cosas que no nos gustan. Dios nos llama por cosas que nos gustan. Había llevado por otro camino, debe quitárselo. Perdón. Luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. He conocido su angustia y he descendido para librarlos, sacarlos a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Dios llama a Moisés porque se preocupó por su pueblo. Porque su pueblo clamaba a él diciendo, Padre, ya estamos cansados de esta esclavitud. Nosotros trabajando, no nos pagan, o nosotros, ¿por qué somos esclavos de un pueblo si nosotros llegamos como invitados? Se cansaron y comenzaron a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros porque estábamos en esta. Pero realmente Dios dice que Dios escuchó la voz, porque Dios escucha la oración. Por eso dice Jeremías 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Moisés había perdido la esperanza. Moisés había olvidado lo importante que él es en manos de Dios. Él se había menospreciado porque él decía, pero como yo, una persona que soy difícil de hablar, yo hablarle a un pueblo y al frente de un faraón. Por eso Dios colocó personas idóneas como Aarón y Hur, que eran personas que ayudaban a Moisés en poder gobernar al pueblo. Porque era un pueblo vasto, era un pueblo muy, muy grande, el cual si se levantaban contra Moisés, dice que cuando Moisés subió cuando Moisés subió al monte a orar, subió al monte y fueron dadas los 10 mandamientos, dice que el pueblo esperó tanto tiempo que ya estaba cansado y comenzaron a adorar a otros dioses. Se perdieron de la visión realmente lo que Dios quería,
que el único Dios que debe ser alabado es Él, nadie más. Por eso es que cuando una serpiente picaba en el desierto y veía a la serpiente, ya después ellos mismos comenzaron a decir, pero vamos a orar a la serpiente porque la serpiente es la que sana. No, no, no. Ellos perdieron la visión porque ellos olvidaron la importancia y olvidaron que es el único Dios que nos puede ayudar, es el único que nos puede solucionar nuestros problemas. Mira, hay mucha gente perdida cautivas de algunas cosas. Como le estaba comentando, puede ser cautiva físicamente y espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran realmente cautivos, que no pueden salir de ahí, pero hay personas que se encuentran con las dos, física y espiritualmente. Nos encontramos cautivos físicamente, listo. Son personas que no pueden hacer lo que ellos quieren. Los presos no pueden hacer lo que ellos quieran, lo que el gobierno les manda hacer. En cambio hay personas que son espiritualmente y físicamente, son las personas que se encuentran, que el Satanás las tiene cegadas, cautivas en algún flagelo, la droga, el hurto, el sicariato, entre muchas otras cosas, porque toma ya su mente y ya ellos ven las cosas de una manera tan fácil, dicen, oh, eso es papayita. Dios le recuerda a Moisés el llamado, le recuerda los planes celestiales diseñados para su vida. Por eso dice, ven por tanto ahora y te enviará el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él sabía que no era una tarea muy fácil de sacar a un pueblo, menos de una persona que es una de las personas más poderosas de ese momento, los egipcios. Se fue delante de él y habló con él, pero ya Dios sabía de que si él se presentaba delante de él, él no iba a soltar a su pueblo porque ya estaban cómodos. Pero ¿por qué Dios se le presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Alguno sabe? ¿Por qué Dios se le presentó a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios se le presentó, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres, de sus antepasados. Era una gran importancia y él tuvo miedo y ya decía, imagínate, el Dios de Abraham es más, voy a esconderme, me voy a agachar la cabeza porque si lo miro cara a cara me quedo ciego. O puedo hasta morirme dice que lo vio de lado y tuvo miedo. Imagínese usted ve a Dios de frente. Dice que tanto su santidad que no podemos ni aguantarla. Es muy interesante que ver hacia dónde Moisés huyó y le tocó regresar. Algo muy importante que debemos notar, que muchas veces nosotros pensamos que huyendo del problema no vamos a volver a enfrentarlo. Y eso estamos equivocados. Tú más huyes, lo que haces es como prolongar lo que te toca volver a pelear. Porque si David hubiese huido del gigante, al final el gigante iba a estar ahí. Porque muchas veces nosotros tenemos gigantes o adversidades que debemos enfrentar y ¿qué hacemos? Las posponemos. Van pasando un año, no, que mañana 2 años, 3 años. Y sé que el desierto es algo de proceso, que eso nos sirve realmente para crecer espiritualmente. Por eso es que cuando Moisés fue al desierto, él era una persona muy, muy prepotente. Pero cuando fue al desierto, Dios comenzó a moldear su carácter. Dice que era una de las personas más mansas que había en el momento. Una de las personas que tenía que ser más calmada porque era la persona que tenía que llevar al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo y a la tierra prometida.
Bueno, bueno, Dios nos llama a nosotros para que seamos libertadores de las personas que se encuentran cautivas de tales flagelos. Dios no quiere solamente, Dios quiere que nosotros venzamos primero nuestros miedos para poder ayudar a otros a vencer sus miedos. Porque es muy difícil decirle a una persona, pero que esté enferma, Anita, porque Dios te va a bendecir, Dios te va, la palabra de Dios dice tal cosa. Es muy fácil decirlo. Yo puedo decir, órale al Señor que Dios, el Señor proveerá. Y, pero yo es fácil decirlo, pero aplicarlo, ahí está el problema. Muy fácil, muchas veces nosotros somos ligeros al hablar, decir cosas que otro hermano debe hacer, pero tenemos que nosotros pasar ese proceso para que podamos ayudar en tal aspecto a nuestro hermano que está luchando con eso. Muchas veces nosotros enfrentamos nuestros propios miedos para poder predicar a otros o muchas veces, o bueno, poder enseñar a otros, poder decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero debemos primero pelear nuestras batallas para poder ayudar a otros a pelear las suyas. Porque si no eres del diablo que te coge y te noquea, allá, o sea, estás caído desde tal lado, por ahí voy, porque eres objetivo de él. Realmente eres objetivo de él cuando ayudas a otro hermano a salir de un problema. Muchas veces no pensamos eso. Muchas veces pensamos que que el diablo se olvidan las cosas. Pero Dios dice que Dios nos cuide, nos guarda de todo. Nosotros debemos ser como Moisés. Moisés, una persona muy calmada, era sabia, tiene unas características que es difícil en este momento ver a personas así. Aunque tenía la autoridad como un presidente de una república, él no se creía más que otra persona. Él escuchaba consejos, él no era autoritario, sino realmente escuchaba las opiniones de las otras personas para poder, pero eso sí, la conexión directamente con Dios era él. Si el Señor le decía, Moisés, haz tal cosa, él, sí, Señor, lo hacía, porque ya estaba sobre él, estaba Dios. Como estaba comentando, hay personas que se encuentran cautivas de diferentes situaciones, diferentes cosas, que deben luchar, que deben, sí, luchar con diferentes aspectos de la vida. Pero primero debemos nosotros poder buscar a Dios en intimidad, porque Moisés tenía una relación directamente con Dios, que hablaba cara a cara con él y él sabía las cosas que debía hacer. Él seguía las instrucciones perfectamente. Moisés fue el personaje o la persona que Dios utilizó para poder, una persona que no sabía hablar para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Era una persona insignificante hasta para el propio ojos de él. Él decía, pero si yo no soy capaz, no. Pero que él vio en mí, y que su gracia, él no vio nada en ti, es la gracia que él pone en ti. Porque dice que sin él nada somos, por eso es que dice, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Porque todo lo podemos en Él, porque fuera de Él nada podemos hacer.
Muchas veces Dios nos llama a nosotros para que seamos esos Moisés, que ayudemos a salir de otros de la esclavitud, de esclavitud física, de esclavitud mental, de esclavitud espiritual. Debemos primero buscar una intimidad directamente con Él para que Él nos hable y nos dé las estrategias que debemos utilizar para poder ayudar a otros a salir de esa esclavitud, de ese cautiverio que lo tiene Satanás. Por eso es que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Es interesante que Moisés debe volver al lugar donde huyó e ir a enfrentar la figura que temía, el faraón. Moisés debía enfrentar sus miedos y con la ayuda de Dios vencer, pues no era imposible sacar del cautiverio a Israel si primero él no salía del suyo. Moisés dirigía ovejas por el desierto, pero ahora le debía dirigir al pueblo a la tierra prometida. Ahora él saldrá del anonimato y se convertirá en un gran instrumento para Dios y bendecir a todas las naciones. Dios nos creó a todos un gran propósito. Sin embargo, las ofensas y las heridas y los complejos, los pecados y las rebeliones aparecen el estancamiento, los miedos, la autocondenación, etc. Pero Dios viene a tu encuentro a restaurar y a renovar y a recordarte tu diseño. Y fuiste creado para un gran plan y avanzar porque Dios está contigo. Dios primero quiere restaurar nuestra vida para que nosotros podamos restaurar la vida de otros. Dios se preocupa por su pueblo, por eso es que Segunda de Crónicas 7:14 dice exactamente: si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre invocare, y creyesen, entonces yo oiré de los cielos y sanaré vuestra tierra. O sea que Dios siempre nos escucha. Dios, aunque muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene tantas personas en el mundo que me escuchan a mí. Dios tiene tantos hijos en el mundo que me escucha a mí. Algo ilógico. Pero para nosotros, en las manos de Dios, somos muy especial. Muchas veces no menospreciamos y decimos, de este pobre hombre, cara a Dios, que solamente Dios quiere que tú seas esa vacía que se debe llenar de su espíritu para que Él pueda hacer la obra. No es con nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sino es realmente con su gracia que podemos llevar, que podemos predicar el evangelio a todas las naciones. En la actualidad se ve el cautiverio de muchas personas, que muchas veces a nosotros como personas, como iglesia, no nos importa. Como dice, la salvación es individual. Pero Jesús nos dijo realmente que debemos predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las lenguas. Así como Él murió por nosotros, así como Él nos se bajó de esa cruz porque no merecíamos que Él muriera por nosotros. Pero lo hizo realmente fue por amor, porque Él nos amó. Dice que nosotros nos amó antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que podamos ser hijos de Él. Dios solamente quiere que le adoremos,
y le exaltemos, pero que también hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Que nos levantemos como esa iglesia. Quiere que nos levantemos como esa iglesia, con esa fuerza, como un ejército preparado para la batalla a cada momento. No es que no me encuentro preparado. El soldado tiene que estar preparado cada momento, cada instante, porque un solo descuido perdiste. Eres fácil del enemigo, eres blanco fácil del enemigo. Un solo descuido perdemos, una sola entradita, ya perdemos todo lo que Dios había y ha mejorado nuestras vidas y nos ha ayudado. La santidad es algo muy importante. Por eso Jesús dijo, sé santo como yo soy santo. Jesús fue el mejor ejemplo que llegó a este mundo. Él nos enseñó y llegó, nació, creció y nos enseñó que sí podemos vencer las tentaciones. Que sí podemos vencer las adversidades de este mundo. Aunque hemos sido atacados de diferentes maneras, de diferentes áreas. Porque en la actualidad los cristianos han sido atacados de diferentes áreas, diferentes las redes sociales. Mejor dicho, estamos siendo atacados de todas las maneras posibles, porque se acerca el fin. Luego seremos perseguidos, y el que no, seremos perseguidos, y el que no esté bien, seremos también probados, como se prueba el oro. Nosotros como iglesia, sabiendo que muchas personas se encuentran cautivas, oprimidas, sin pensando qué hacer en su vida, solo muchas veces nos importamos en nuestra familia y olvidamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Porque dice la palabra del Señor que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que lo confiesa y se aparta, no el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es bueno confesar, pero también apartarse del pecado. Debemos ser esas personas. Eso Moisés. Esas personas que Dios dio ese poder, esa autoridad para poder liberar a los que se encuentran cautivos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. No solamente fuera, porque hay gente cautiva dentro de la iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta y pasamos de largo y no importa qué pase con esa persona. Pero así como Jesús habló sobre la oveja perdida, debemos buscar. Hay personas que se encuentran perdidas dentro de la iglesia y no nos damos cuenta. Dios quiere líderes como Moisés, que hagan lo que Dios mandó hacer. Porque Moisés refutó al principio, enseguida refutó, dijo, Señor, yo no sé hablar, Señor, porque a mí, Señor, yo no soy el más apto. Pero Dios nos dice que no eres tú. Realmente es la gracia que yo he puesto en ti. Muchas veces no entendemos las situaciones, los problemas que están pasando otras personas. O si sabemos y no nos duelen. Porque nos hemos puesto insensibles.
Porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Claramente lo dice. Muchas veces muere una persona y decimos que hasta bueno, lo mataron, ¿qué estará haciendo? Tu bro que estaba robando. Yo, sinceramente, yo lo he dicho. Hay que ser sincero. Una persona muere, lo que hacen muchas personas, lo que hacemos muchas veces nosotros, es grabar a la persona que está tirada en el piso. No nos duele. Pero no sabemos si realmente se ve con Cristo o no se ve con Cristo. Nosotros realmente fuimos llamados para libertar al que se encontraba cautivo. El que se encuentra cautivo, libertarlo. Y ir armando el ejército para ir en contra del enemigo. Porque Dios nos dio armas, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, entre muchas otras, la espada, la palabra. Dice que es como espada doble filo, echa para aquí y echa para allá. Muchas veces hay gente que no entiende que para poder hablar a una persona, primero Dios no tiene que hablar a nosotros. Porque esa es la palabra, la espada es de doble filo. Penetra, sensibiliza. Así como Moisés, que hizo lo que Dios le mandó a hacer. Nosotros como iglesia debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer. Muchas veces no solamente nos volvemos de un domingo a domingo. No tengo tiempo. Y decimos, Señor, como un trabajo, Padre. Señor, te pido que me dé un trabajo. Cuando el Señor te lo da, te dice, Señor, ya no tengo tiempo para ti. Ya no tengo. Y después decimos, Señor, bueno, el Señor te quita el trabajo, Señor, pero ¿por qué eres tan malo conmigo? Realmente Dios quiere que ayudemos a otros a salir del cautiverio, de la cautividad, donde se encuentran sumergidos en Lodebar. Dios quiere nos levantemos como esa iglesia que habla el libro de los Hechos, que estaba toda unánime, juntas, en armonía. Que no haya discordia entre nosotros. Que trabajemos todos para el mismo equipo, no uno en contra del otro. Dios quiere primero que salgamos de nuestro estancamiento para poder ayudar a otros a salir del suyo. La intimidad con Dios es algo que solamente el que la vive lo sabe. La intimidad con Dios es cuando tú le hablas a tu padre como si estuvieras hablando con una persona, con tu papá. Padre, está pasando esto, está pasando lo otro. Y tú te descargas. Señor, perdóname por tal cosa que hice. Señor, sé que no he hecho lo recto delante de ti. Pero a ti te hace placido realmente que lleve tu palabra. Sé que no soy el más digno. Pero tú, aún siendo yo indigno, tú me has limpiado, me has purificado y me has lavado con tu sangre. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias porque sé que nos has hablado el día de hoy. Gracias porque tu misericordia ha sido nueva cada mañana.
Gracias porque has quebrantado nuestro espíritu, nuestro corazón. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Te pedimos que tu gracia esté sobre nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu ministre este momento. Por un momento en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor.